El sentido, realmente yo te agradezco por este espacio, el sentido era decir, hagamos uso racional del agua. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente a un problema bastante serio, que es el problema del agua. Y ahora nosotros le damos la bienvenida a la ministra del Ambiente, a la ministra Albina Ruiz. Ministra, bienvenida a Exitosa. Buenos días, querida Karina, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Ministra, primero le quisiera decir si tiene alguna reflexión de lo que acaba de pasar, porque usted es gobierno. Exitosa. Y lamentablemente esta muerte, quizá, yo no sé si ha sido un paro cardíaco fulminante, yo no sé si es que él tenía una enfermedad ya con anterioridad, pero lo cierto es que las informaciones que se han dado es que llegó a una posta médica con vida y que no había alguien que lo atendiera. Y este es el primer nivel de atención que está destruido. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para que no le pase esto ni a un congresista ni a ningún peruano? Sí, querida Karina, efectivamente esto, como bien se ha señalado también durante la pandemia, lo que se ha hecho es más evidente la precariedad de nuestro sistema de salud y lamentablemente durante la pandemia casi se desapareció la atención primaria, esa atención que debemos fortalecer y que debemos equipar, porque es ahí donde se trabaja la parte preventiva, es donde ahí se atiende más rápidamente y definitivamente es en lo que viene trabajando también el Ministerio de Salud, y nuestro ministro también ha anunciado el fortalecimiento que tenemos que hacer de la red de atención primaria de salud. Como lo señalé ya anteriormente, lamentamos y hacemos llegar nuestro sentido pésame a la familia, al grupo político donde él venía desempeñándose. Era es un hombre que ha dado mucho, sobre todo en el tema de emprendimiento. Él y yo nos pudimos conocer antes porque también me entrevistó en su programa. Hemos vuelto a encontrar en un momento diferente y tenemos que rescatar su firmeza y también la capacidad de diálogo que él tenía para poder generar consensos con otros sectores. Muy bien, pero ¿se va a tomar mayor importancia en el Exitosa. tema del primer nivel de salud? Porque siempre se dice, y esto ojalá que no suene tan duro, tan feo, tan abominable como debería sonar, ¿no? Pero en un momento así, ¿no? Pero la gente dice, les tiene que pasar a ellos para que comiencen a hacer algo. Ya pasó. Sí, no, definitivamente no es que porque ha pasado ahora. Esta decisión de fortalecer la red primaria de atención ya es llevada, el ministro ya lo ha presentado en Consejo de Ministros, está generando los recursos para esa atención, o sea, no es a raíz de esto, lamentamos, obviamente, como vuelvo a señalar, sino que es un tema que ya se ha identificado y que no se ha identificado de ahora. Obviamente, como vuelvo a señalar, esto ha sido totalmente puesta en evidencia durante la pandemia y obviamente se dejó de fortalecer. Yo quisiera más bien, si me permites, poder pasar Pasamos al tema del agua. Lo que dice el programa de medio ambiente de la ONU es que cuando uno se da una ducha, que dura aproximadamente 10 minutos al día, una persona promedio consume el equivalente a más de 100,000 vasos de agua por año, ¿no? Acciones que se puede reducir, ¿no? Porque son demasiado. Lo que te dicen es que más bien las duchas deben durar 5 minutos y que podrías reutilizar el agua para poniendo un balde y que esa agua la utilices para el inodoro. Pero usted lo que ha recomendado ayer es que se bañen con una tacita, ¿no? Esto, ¿usted cree que va a mejorar, va a servir cuando ya la ONU dice otra cosa? Exitosa. Mire, en realidad yo ya practico en mi vida diaria lo que dice la ONU. Desde siempre tengo un balde debajo para recibir el agua que cae durante la ducha que me doy, y lo uso obviamente para los servicios.
de la lavadora uso también para los servicios, pero para regar las plantas, cuando lavo el arroz, se lava la papa también, o sea, en mi vida cotidiana ya lo hago. Y hay más de 2 millones de personas en el país que sí se vayan utilizando una taza porque primero no tienen conexiones de agua, incluso los que tienen en la propia Amazonía, tienen agua 2 horas al día y tienen que bañarse de esa forma. Más que todo el enfoque era para decir tenemos que hacer uso racional del agua. Lo que tú señalas, Karina, efectivamente, la SUNAS nos dice que el promedio per cápita de los peruanos es de consumo de 141.79 litros por persona por día. Ya la OMS recomienda que esto no debería exceder los 100 litros al día, que 100 litros son suficientes. Y efectivamente esto tiene que ver también no solo con el tiempo de que estás duchándote, sino las acciones que tenemos que hacer y las prácticas cotidianas. O sea, mientras claro, lo que dice exactamente la ONU caño, ¿no? es que en la ducha, voy a volver a repetir, ¿no? Las personas que se bañan 10 minutos gastan 100.000 vasos de agua, que es más o menos, que es lo que se toma al año, ¿no? Que consumen equivalente a lo que es 100.000 vasos de agua al año. Lo que recomiendan es que se duchen 5 minutos y que cierren este flujo de agua cada vez que se enjabonen, cada vez que se echen el champú y que también reciclen el agua como usted lo hace. Pero ¿no le parece a usted un poco desafortunado decir, o de repente se expresó mal al decir que se bañen con tacita? ¿Por qué? Yo le digo por qué, por el contexto, porque Sedapal ya había metido la pata, generando un pánico exagerado cuando no comunicó bien, porque si bien es cierto, va a haber un corte de agua, pero es para una buena acción, ¿no? Para que más peruanos tengan agua y que no tienen, como usted bien lo ha señalado, y para aumentar el flujo de agua. Entonces, al escuchar que ministros dicen, si es que no puedes comer pollo, come otra cosa, si es que no puedes tener agua, báñate con tacita. Hecho, no era el sentido. El sentido realmente, yo te agradezco por este espacio, el sentido era decir, hagamos uso racional del agua, tengamos estas prácticas cotidianas como de rehusar, como de cerrar el caño mientras me cepillo, tener un vaso al lado. Y además que tenemos que practicar con el ejemplo. Yo traje a colación eso porque fue parte de mi propia vida. O sea, cuando yo llegué a Lima me tocó ir a vivir a zonas donde no había agua y teníamos que comprar del aguatero y tenía que bañarme siempre así. O sea, creo que también, y muchos peruanos, o sea, millones de peruanos lo hacen. Creo lo importante de aquí, del mensaje que tiene que quedar, es que tenemos que hacer el uso racional del agua. Y sí, tenemos que comunicar mejor. Y también es una gran preocupación cuando no hay agua en Lima, y no debería pasar eso, por supuesto, y tenemos que garantizar también que la población tenga agua, efectivamente, porque eso tiene que ver no solo con el tema de salud, sino también con el tema alimentaria, de seguridad alimentaria, porque eso está ligado a desnutrición, anemia. Entonces, aquí tenemos también un gran reto que efectivamente no viene de ahora. Y creo que este tema desafortunado de una comunicación inadecuada que ha tenido también Sedapal, porque lo que teníamos que decirles, esta es una obra importante que ya estamos haciendo y solo tenemos que hacer esta conexión durante estos días para que podamos aumentar y garantizar el caudal de agua que la población necesita. Y este es un momento, y yo aprovecho en realidad porque tu programa tiene mucha audiencia, para hacer un llamado a la población que si tienes agua en casa, sé consciente de usar racionalmente, porque hay otros que lo están necesitando, hay otros que lo requieren y otros que no tienen. Entonces, cuando ya tenemos que hacer un uso racional para garantizar que esa agua pueda llegar también a los demás. Entonces, superada la falla de comunicación, usted ya nos explicó que es parte de su vida y que por eso se expresó así. ¿Qué es lo que le aconseja
a la gente. Yo ya le dije lo que dice la ONU, lo que dice específicamente el Programa para el Medio Ambiente de la ONU sobre las duchas, ¿no? En estos momentos que se va a venir un corte para 22 distritos de Lima, ojo, que no son todos los distritos, sino que son sectores y que no son 4 días, sino que son escalonados entre 1 día, 2 días, 3 días, hasta 4 días, además de las duchas. ¿Qué más tips o puntos le podría decir a la población para que pueda guardar el agua, no excederse, no guardar por gusto? ¿Qué podría decirle usted, señora Ruiz, como ministra del Ambiente? Sí, uno primero es que el agua que van a guardar lo guarden en un recipiente limpio y con tapa, porque tiene que estar tapado para evitar obviamente proliferación también. Y el agua que ya has guardado, pues usarlo también racionalmente, tanto para cocinar como para la limpieza. Y Exitosa. obviamente también cómo podemos reutilizar esa agua durante esos días para, por ejemplo, del lavado de las frutas, de las verduras, pues utilizarlo para lavar, para regar las plantas. Obviamente en estos días también es un momento para repensar, si yo voy a lavarme los dientes, voy a tener que sacar el agua otra vez en un vaso o en una taza para poderme cepillar los dientes, y uno va a poder darse cuenta que durante ese tiempo que te estás cepillando, luego coges el vaso, como hay gente que tiene el caño abierto. Creo que también tiene que ser de un momento adverso como el de ahora, cómo empezamos también a tener prácticas de uso racional del agua, y creo que este es un momento, y tú lo has abordado perfectamente. Incluso para mí 5 minutos de ducha ya es bastante. Yo me tomo tiempo, incluso si no me voy a lavar el cabello, pues con 1 minuto es suficiente, porque ya sé el proceso como debo hacer, pero además durante ese minuto incluso tengo un balde debajo recogiendo el agua. Creo que este es un momento para aprovecharlo adecuadamente y sobre todo más bien generar ese tema de conciencia que tenemos que hacer, porque dado los cambios climáticos realmente cada vez vamos a tener más escasez de agua. Ya tenemos sequía en el sur, y esto también nos trae a pie a colación que el día de ayer nosotros hemos lanzado el índice meteorológico de incendios, porque en realidad también el 98% de los incendios que se generan en el país son provocados por la actividad humana. ¿Y dónde se está generando más estos incendios? Justamente donde hay escasez de agua, donde hay sequías, como Apurímac, claro, Huancavelica, Ayacucho, donde el 90% de su territorio ha sido comprometido con ocurrencia de incendios, o en el caso de Cusco, Puno, Arequipa, Junín, Cajamarca, Ancash, Huánuco, donde el 50% de su territorio también tienen estas condiciones. Y hemos visto que cada vez se incrementa, ¿no? Esta herramienta que hemos trabajado va a permitir realmente generar otra vez prevención en las autoridades locales, generar prevención para que los alcaldes, los gobiernos regionales, las propias comunidades sepan que su área está en riesgo. Y aquí también hacemos un llamado a los que realizan la actividad agrícola a no quemar los rastrojos. Estos rastrojos, si los enterramos, si los apilamos, puede convertirse nuevamente en una materia orgánica con tierra, como una tierra, pero rico en nutrientes, sobre todo en nitrógeno, que permite todavía mejorar los suelos. Sin embargo, si los quemamos, estamos poniendo en riesgo, porque cuando se genera un incendio forestal, no solo se pierden vidas humanas, sino bienes materiales, pero sobre todo la biodiversidad se extingue, porque mueren todos los mamíferos, las aves, algunas logran volar, pero los que están en los nidos ya no se salvan, los microorganismos, o sea, desaparece todo, y este también es un llamado que tenemos que hacer. Solo hasta el 31 de agosto de este año se han reportado 3.153 incendios forestales en el país. Esto en realidad es preocupante y está muy ligado a agua, porque uno de los parámetros que monitoreamos para definir que esté en riesgo de incendio es, por ejemplo, que no hay precipitaciones. Y lo otro es la temperatura. Claro, porque normalmente, ministra, cuando hay precipitaciones, estos incendios se apagan y listo. Así era antes. Claro, lo que pasa es que ahora cada vez son mayores extensiones y hay menos cantidad de agua y hay menos temporalidad de lluvia. Las lluvias cada vez están siendo más escasas,
porque obviamente el cambio climático no solo nos está afectando al Perú, está afectando a todo el mundo y que tiene que ver otra vez con nuestras prácticas, y ahí también tenemos que hacer cambios desde el Estado, pero también desde la propia población, porque también cada uno de nosotros tiene ahí responsabilidades. Claro, entonces hay que concientizar, hay que agarrar esta oportunidad, coger esta oportunidad para dar mensajes que necesitamos. Ministra, yo quiero que usted me explique un poco qué es lo que se tiene como visión de futuro para Lima también, ya que estamos en un desierto, no tenemos muchos reservorios, o no sé si tenemos reservorios, o no tenemos ningún reservorio de agua, mirando hacia el futuro porque nos va a faltar agua. Yo le pido que me espere un minuto nomás, nos tenemos que ir a una pausa. ¿Y qué planes hay para Lima para no quedarnos sin líquidos, sin agua, y que después simplemente cunda la necesidad de agua y que hayan colas y que regresen pues estas épocas que ya habíamos superado? Regresamos con la ministra del Ambiente, Albina Ruiz. No se muevan de Éxitos. Yo le había dejado, ministra, una pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué proyectos tienen desde el Ejecutivo para que Lima no se quede sin agua de cara al futuro, porque estamos en el desierto? Efectivamente, Karina. Aquí lo que estamos mirando son varias cosas. Siempre hemos estado pensando en inversiones para ampliar las redes, pero si solamente pensamos en inversiones para ampliar las redes y no estamos pensando en el caudal, o sea, de dónde viene el agua, ahí hay una falla. Este es un tema que ya nuestra ministra Jania Pérez de Cuéllar también lo ha identificado, lo ha analizado, y es el reto que está pidiendo obviamente a Sedapal, y creo que este cambio que está habiendo en Sedapal también esperamos que con la llegada de este nuevo presidente ejecutivo pueda realmente hacerse efectiva, mejorar la gestión, pero sobre todo también pensar en las inversiones que tiene que ver en el caudal, y ahí cómo cuidamos también las cabeceras de cuenca, porque si no cuidamos las cabeceras de cuenca y vamos deforestando estas zonas, también vamos a tener problemas. Por ello, también desde mi sector, como contraparte, estamos trabajando fuertemente en reforestar, o sea, cómo reforestamos el Lima. Nosotros en las áreas verdes también te ayudan a alimentar el colchón hídrico. De hecho, la OMS nos indica que necesitamos 9 metros cuadrados por habitante de áreas verdes. Lima está en un déficit tremendo porque tenemos 2.2 y tenemos que llegar a este 9, pero también cómo reforestamos, cómo generamos bosques urbanos, cómo vamos generando también una biodiversidad urbana, porque esto también ayuda en el propio equilibrio climático, pero también ayuda, como vuelvo a señalar, a alimentar el manto freático. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, pensando ahora ya también de dónde sale el caudal y cómo realmente trabajamos ese tema. Muy bien, ¿y se tiene pensado también en represas? Este es un tema en realidad que estamos pensando en represas no solo para Lima, sino también para otras zonas del país, porque llueve en zonas que llueven muy fuerte, y esa agua se pierde, va todo el río, cuando en realidad podríamos estar represando justamente para las épocas difíciles. Y obviamente también tenemos que invertir en tecnología, en agricultura, para ya evitar el riego, por ejemplo, por inundación, sino que sea riego por goteo o por aspersión, pero también en la industria, cómo se empiezan a pensar. Ya hay industrias que ya lo están haciendo en economía circular en agua, o sea, cómo hacemos los tratamientos y que recircule el agua una y otra vez en los procesos productivos, o cómo el agua de plantas de tratamiento de aguas residuales, obviamente con buena tecnología y bien tratada, esa agua sirve para procesos productivos, y en realidad garantizar en primera instancia, en número uno, en prioridad debería estar el consumo humano, y luego obviamente las otras actividades, porque ahí es donde también podemos poner tecnología. Y en el uso del agua para el consumo humano, como bien lo has señalado también, nosotros tenemos que trabajar fuertemente, y es un tema que estamos trabajando nosotros también con colegios y con comunidades,
es generando esa sensibilización, generando conciencia ambiental para el uso racional del agua. Esta es una gran oportunidad, ministra, entonces muchísimas gracias y tiene las puertas abiertas cuantas veces quiera para concientizar, sensibilizar, repetirlo 1000 veces que nosotros estamos en un desierto, toda la franja de la costa es un desierto, así que necesitamos cuidar el agua. La sierra también se necesita mucha agua para la agricultura, principalmente porque tienen momentos que tienen sequía y necesitan del agua, ¿no? Y necesitan no quemar para que después no hayan estos incendios forestales. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Karina. Volveremos contigo para explicar quizás un poco más ampliamente toda nuestra gran cruzada verde que tenemos a nivel nacional, así también como la creación de una nueva área natural protegida en el litoral que es Mar Tropical de Grau. Muchísimas gracias por tu tiempo. Tiene las puertas abiertas.